la misma manera, ahora nos da esa palabra celestial, ese lenguaje celestial de ángeles. Y eso es lo que nos impulsa a seguir para no mirar atrás. Y entonces creerle a Dios y no contristar al Espíritu Santo con dudas, con argumentos, con pleitos y cuentos de vieja, como decía el apóstol Pablo. No, vamos hacia adelante en el poder del Espíritu Santo. Entonces, estas fiestas que estamos viendo, vemos un reciclaje entre el cristianismo y se dicen tantas cosas, pero Dios nos llamó específicamente, no los juzguemos, no juzguemos ni tampoco nos adelantemos tratando de explicar ciertas cosas, teorizando. A mí me gusta teorizar con la palabra, pero reconozco mis límites también, que no es para que todo lo que se vea por ahí hay que teorizarlo y que llevarlo a una explicación y a un cumplimiento profético. No, hay cosas que Jesús de Nazaret va a tener que explicar y Él es el único que las va a explicar, lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Es Jesús quien va a revelar ciertos misterios y ciertas cosas. Conoceremos cómo fuimos conocidos, pero eso lo va a hacer Jesús de Nazaret en persona, cuando estemos en el milenio con Él, cuando estemos ahí cara a cara con Jesús de Nazaret, ¿no? Él nos enseñará y nos mostrará todas esas cosas, aunque ya tenemos los cuerpos glorificados, ¿no? Y tenemos la mente de Cristo hoy. Cuando estemos ya en esos cuerpos glorificados, estamos completos ahora en Él. Yo sé que la palabra dice que estamos completos en Él, sí, pero todavía estamos en estos cuerpos, ¿no?, corruptos, que tienen que vestirse de incorrupción. Eso es ahí, ¿no? Vamos a entender lo que dice la Escritura. Hay cosas que solo Jesús las va a hablar en un momento dado. Esperamos en eso también, pero ahora lo importante es que tú creas, que tú te agarres entonces de esta palabra y le pidas a Dios ahora que te muestre esta salvación tan grande y lo importante de que tu nombre sea añadido en el libro de la vida hoy y que no te quedes con el bautismo en agua solamente, no te duermas en tus laureles, entra al campo de batalla, entra al campo de guerra, entra en el poder del Espíritu Santo. Jesús tuvo que pasar por eso en el desierto. Y cuando sale Jesús de Nazaret, aunque Él era el Hijo de Dios, específicamente salió lleno del Espíritu Santo. Algo que Él quiso hacer para mostrarnos a nosotros que como Él venció al mundo con su mente, con su poder, con su autoridad, nosotros estando en este mismo mundo también lo íbamos a poder hacer, ¿no? Pero necesitábamos depender de Él. Y es Él, el Espíritu de Dios en nosotros, quien nos da esta fortaleza para seguir. Recibimos por gracia, pero lo poseemos por la fe. Recibimos las cosas por gracia, no, pero eso no quiere decir que ya podemos hacer un claim, no, ya eso no, tienes que creerlo por la fe. Y entonces eso se va a mostrar por sí solo. Esa verdad se muestra por sí sola, porque la creíste, la recibiste por la fe, entonces ella va a dar ese fruto en ti. No tenemos que probar nada, simplemente quedarnos firmes en nuestra fe, no negar su nombre y no contristar al Espíritu Santo con nuestros argumentos o con nuestras tentaciones que hace el mundo, como le hizo a los hebreos cuando salieron de Egipto, el deseo de volver atrás. Y ahí Isaías está haciendo este énfasis: no vuelvan atrás, miren hacia adelante, porque voy a hacer algo nuevo. Subimos el salto a la cruz, y de la cruz del Gólgota hasta hoy, en el 2025, aquí estamos, ¿no? Donde ya Jacob ha regresado a casa, donde los pies de la estatua que vio Nabucodonosor ya se formaron, están formados en Europa, ¿no? Donde Israel está desesperado por construir el tercer templo. Necesitan el templo para poder nacer otra vez. Según ellos, no pueden hacer nada hasta que su templo no esté construido, y entonces establecer otra vez su Sanedrín, sus sacerdotes, sus escribas,
todo lo que el equipo que ellos tenían comendado por Dios desde Sinaí, necesitan eso otra vez, ahí en el monte Moriah, ahí donde está la cúpula dorada, ahí mismo necesitan ese templo, ¿no? Tipo del templo que construyó Salomón, ¿no? Que se le llamará el tercer templo, ¿no? Quizás no con la gloria que tuvo el templo de Salomón, ni con los arreglos que le hizo Herodes el Grande, no, pero será un templo aprobado por ellos mismos, lo suficiente para que en 3 años y medio, después que ese templo comience a fungir bajo la dirección de esos 2 testigos, de esos 2 olivos que se hablan y se mencionan en el libro de Apocalipsis, que se le dio un ministerio de 42 meses, 3 años y medio, ¿no? Se marcará el reloj cuando esos 2 olivos comienzan su ministerio. Y se sabe que ese reloj ya tiene una hora dada, 3 años y medio. Y entonces, como he dicho en inglés, all hell breaks loose, ¿no? El infierno viene. Y es que así estaba profetizado que iba a suceder a la mitad de esa semana 70. ¿No? Ese querubín caído y sus ángeles serán lanzados a esta tierra. Y de ahí entonces la inteligencia artificial, el anticristo, el falso profeta, no, la marca de la bestia y todas las cosas, la prosperidad momentánea, la prosperidad de quizás sanidad momentánea, digamos, adelantos ya que no se habían visto antes por la tecnología y por la ciencia. Muchas cosas acontecerán, pero será de poca y de corta duración, porque hay unas plagas terribles, hay unos juicios terribles que vienen, porque ese es tiempo de 3 años y medio. La segunda mitad de esa semana 70 será un tiempo de grande tribulación. Será el día de angustia de Jacob, quienes estarán resguardados y escondidos por Dios en algún lugar de la tierra, que no hay inteligencia artificial que pueda descubrir dónde ellos estarán hasta que pasen estos 3 años y medio. Entonces vendrá este que anunció Isaías, este cordero inmolado, que resucitó después de 3 días y 3 noches, que fue seleccionado el día 10 de Abib y el 14 fue ofrecido. So podemos decir que si fue sacrificado un miércoles, cuente usted 3 días y 3 noches, mirando de tarde a tarde como ellos contaban los días y el calendario lunar. Y tenemos a un Jesús de Nazaret que vuelve a vivir, que viene otra vez. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces tenemos a Jesús de Nazaret en un primer día de semana. Ahí está, resucitado. Y ahora da el salto hasta 2000 años después. Aquí estamos, ¿no? En espera de lo que va a acontecer. Y digo esto porque ya Israel está en su lugar. Ya los pies de la estatua están en su lugar en la Europa, ¿no? Y ya la tensión de principio de dolores está establecida sobre la tierra. Hay grande preocupación de lo que va a acontecer. Y no se sabe cómo este año 2025 va a concluir todavía. Nadie lo sabe, solo Dios conoce estas cosas que ya estaban determinadas por Dios. Entonces, en el cristianismo y por todo el mundo se está hablando de lo mismo. Lo que dije, ese reciclaje. Cada grupo tiene su interpretación y repiten año tras año la misma historia. Los que creemos ahora, nosotros creemos en el bautismo en fuego, tenemos un mensaje diferente. Por eso estamos hablando de esta manera. 2000 años atrás, el Hijo de Dios murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y por boca de Jesús de Nazaret, Él mismo nos dio el mensaje. El grano tendría que morir primero para poder llevar mucho fruto más adelante. En esta ocasión les doy el versículo. Juan capítulo 12, verso 24. El grano era la semilla, la palabra, el verbo, el logos, el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan? Isaías 53.
Fue la manera en que Dios nos daría la mente de Cristo. El apóstol Pablo fue quien dijo que tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Tenemos un mensaje, tenemos una palabra, pero es enseñada no por el hombre ni por el currículo académico, más bien es enseñada por el mismo Espíritu de Dios. Ahí está en Primera de Corintios capítulo 2, verso 13. El mensaje que ahora llega tiene que llegar en el poder del Espíritu Santo. No es un reciclaje de una historia de palabras solamente. La historia sí la recordamos y traemos a relucir esos eventos especiales que ocurrieron en la historia, pero como estaba diciendo Isaías en el capítulo 43, hay que dejar esas cosas atrás y mirar hacia adelante a lo que viene. Y ya hemos dado ese salto en la historia. Ahora el siguiente salto es esa trompeta final. Bien pudiera ser una tercera trompeta, como habíamos dicho anteriormente, siendo la primera en Sinaí, la segunda en el aposento alto y la última trompeta probablemente durante una fiesta de tabernáculos de Sukkot, digamos, se oirá esa final trompeta. Y nadie puede poner día ni fecha ni cosa por el estilo, pero sí sabemos los tiempos en que estamos viviendo y que esto muy bien pudiera ocurrir durante una fiesta de tabernáculos en el séptimo mes. Hemos hablado de estas cosas porque Dios le plació de alguna manera incluir el número 7 como su número personal y el 7 como algo profético para presentar al pueblo de Dios, presentarles al pueblo de Dios las cosas que por venir, las cosas que habían de acontecer. Entonces, lo importante de todo esto que en el antiguo, digamos, pacto no se había manifestado de esa manera, aunque había personas llenas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y Él reparte como Él quiere. Pero hay algo especial con lo que hace Jesús de Nazaret, esa es la diferencia, ¿no? Y es la mente de Cristo. Cuando el grano muere, el grano entonces vuelve a brotar. Y es ahí la comparación que hace Jesús de Nazaret, para que llevemos fruto, mucho fruto. Entonces Él muere, Él resucita y entonces nos da el grano nuevo, ¿no? Y esa es la fiesta de la primicia en Pentecostés, ¿no? Ese día que Dios escoge, ¿no? Así que, y son cosechas, estamos hablando de cosechas. Dios está relacionándolo todo con el ciclo lunar y con las cosechas, con su pueblo. Pero lo que Él está hablando ahora es de algo completamente nuevo. O bien pudiéramos decir, un cumplimiento de lo que ya estaba determinado, de aquello que comenzó en el Sinaí. Trajo entonces la sombra de lo que había de venir, esto nuevo que está llegando. Pensemos entonces en que el tercer templo ha de ser construido pronto y que estamos cerca de esa semana 70 y que entonces algo terrible va a acontecer en esta tierra, pero será de corta duración. Jesús personalmente vendrá y pelearán contra Él y Él los vencerá. Y entonces tenemos que reconocer que va a haber un milenio todavía antes de que los libros sean abiertos.